Estimados estudiantes, la temática a tratar el día de hoy la hemos denominado conflictos de calificación. Pero primero veamos qué son los conflictos de calificación en el derecho internacional privado y a qué se le ha denominado los mismos. Entonces, tenemos muy claro que en este sistema chileno hay una solución de conflictos de leyes. Los otros estados tienen también sus propios sistemas de resolución de conflictos de leyes, los cuales pueden vincularse o articularse entre sí, y es lo que nosotros hasta el momento, en nuestra sesión anterior, llamábamos el juego de las normas de conflicto. Esas grandes categorías jurídicas que son las mismas en todos los sistemas, llámese Estado chileno, llámese Estado peruano, llámese Estado colombiano, llámese Estado mexicano, son las personas, los bienes, las formas de los actos, los contratos, la sucesión por causa de muerte, los procedimientos, los delitos y los cuasidelitos. Sin embargo, el contenido de estas categorías puede variar claramente de un país a otro en cuanto a su aplicación. En cuanto a la noción conceptual, pueden ser muy similares, como lo estamos mencionando, pero en cuanto a la aplicación y ejecución de procedimientos, puede variar de un país a otro. Así, un ejemplo, la ruptura de los esponsales puede ser considerada como un delito, así como la infracción de un contrato puede ser considerada como un delito o un incumplimiento contractual. Entonces, es la mirada y es la aplicación la que dista o diferencia entre los estados. De esta manera, varía de un sistema jurídico a otro el contenido de la categoría, delito, infracción de contrato, bienes inmuebles, bienes muebles, contratos, procedimientos, sucesión por causa de muerte. Todas estas diferencias que varían o estas discrepancias dan origen a lo que se ha conocido como el conflicto de las calificaciones. Es decir, cuando hablamos en el derecho internacional privado, la norma de conflicto viene a ser esa norma de colisión o norma atributiva que será aplicada en un momento dado. Pero para poder aplicar esa norma, con los diferentes sistemas de los diferentes estados, estaremos frente a lo que se ha llamado el conflicto de las calificaciones. Para ser un poco más concreta, ¿cuáles son esos conflictos de calificación y que los van a ir a ustedes ubicando en la aplicación de la norma de conflicto o en la aplicación de una determinada norma internacional? Los conflictos de calificación, el primero, la calificación, lo que se ha denominado la calificación en sí. El segundo, el reenvío, la aceptación del reenvío, cuándo es procedente el reenvío, cuándo se acepta el reenvío como tal. La tercera, la cuestión preliminar. Cada calificación tiene sus propias subdivisiones. Y la cuarta, el factor tiempo. Iniciemos la primera. La primera es el conflicto de calificación. Y calificar una relación de derecho internacional o de derecho en general es determinar su naturaleza jurídica para ubicarla dentro de algunas de las categorías del sistema legal. Es decir, categorías del sistema como personas, bienes, bienes muebles e inmuebles, sucesión por causa de muerte, capacidad jurídica, son las diferentes categorías que tenemos para aplicar o calificar la relación de derecho como tal. Como resultado de la operación
indicada, el juez que conoce de un asunto sabrá, por ejemplo, o tendrá la claridad si éste debe ser resuelto con las normas propias de los contratos o con las normas pertenecientes al derecho de familia o con las normas pertenecientes al derecho civil o de régimen sucesorio, para ser más específica. Se trata claramente de una calificación que se realiza casi de forma automática, debido a que en la generalidad de los casos, la naturaleza de los vínculos jurídicos sometidos al juicio puede estar determinada con toda facilidad. Y claramente sabremos que si tenemos un conflicto de derechos laborales, estaremos frente a un juicio laboral. Si tenemos un conflicto de derecho de familia o de pensión de alimentos o de tuición o custodia, estaremos frente a un asunto de familia. En todo caso, o en algunas ocasiones, sin embargo, no es tan fácil como lo veíamos al principio y explicábamos el problema de las calificaciones, porque al hablar dentro del derecho internacional privado, tenemos diferentes sistemas internacionales. Y aunque tengamos similares categorías, las calificaciones son distintas. Entonces, así por ejemplo, se discute o se cuestiona mucho si las personas que trabajan en una empresa minera de Chile pueden ser empleados públicos o privados. Ejemplo de ello, Codelco. Entonces, esa distinción o esa categorización para saber justamente qué tipo de naturaleza de personas pueden estar inmersas en esta empresa, que las podamos distinguir entre públicas o particulares, nos van a determinar la aplicación de la calificación si tenemos en algún momento un conflicto como tal. En el campo del derecho comercial internacional ha surgido muchos inconvenientes frente al problema de las calificaciones, por cuanto han aparecido muchas figuras como cuáles, como el joint venture, como el franchising, como el factoring, como los procesos de due diligence, que complejizan la calificación, aún teniendo estas categorías jurídicas, en el momento de un conflicto de la norma. Entonces, tenemos claridad que la calificación va a ser la determinación de la naturaleza jurídica para poder encasillarla en alguna de las categorías que ya conocemos: personas, bienes, contratos, delitos y cuasidelitos. El segundo conflicto de calificación se ha denominado, como su nombre lo indica, conflicto de calificación. El conflicto se plantea o se muestra en el derecho internacional privado cuando las calificaciones que dos legislaciones estén en juego o se encuentren hacen de una misma relación jurídica. En este caso, toca determinar cuál será la legislación aplicable. Nuevamente, el conflicto de calificaciones se presenta cuando se encuentran dos legislaciones que hacen parte de una misma relación jurídica. Es decir, cómo opera el derecho de familia en Chile, cómo opera el derecho de familia en Colombia. Cómo opera ese derecho de familia en cuanto a pensión de alimentos y otorgamiento de custodia y tuición, y cómo opera en Colombia en cuanto a la custodia y en cuanto al otorgamiento o la pensión de alimentos.
Se habla entonces, cuando se encuentran estas dos legislaciones, de conflicto de calificación. Otro ejemplo muy clásico y muy común que suele suceder. Remitámonos un poco al derecho europeo. El derecho holandés prohíbe a sus nacionales testar en forma holográfica para asegurar justamente la expresión auténtica de la voluntad del testador. Por ese motivo, dicha forma de testar no es procedente y no hace parte de la legislación holandesa. Hecho distinto que sí sucede y que es aceptado en Francia. Francia permite el testamento holográfico, que lo considera simplemente como un aspecto de forma. Francia y Holanda concuerdan en que la ley testamentaria o la sucesión por causa de muerte puede ir revestida de la expresión auténtica de la voluntad, pero las formas en las cuales se realiza esta sucesión por causa de muerte son distintas. En Francia es aceptada, en Holanda es prohibida. La norma de conflicto como tal es igual. La norma de conflicto como tal es igual. Sin embargo, la forma en que se aplica la ley es lo diferente. Entonces, aquí vemos dos legislaciones que regulan una misma situación o categoría jurídica. Lo mismo podríamos decir en materia contractual. ¿Cómo operan los incumplimientos contractuales y las formas de las indemnizaciones respecto de Chile y Perú o respecto de Chile y Brasil? Lo mismo también se podría decir en materia penal cuando hablamos de que en Chile es admisible la noción de delito y cuasi delito. Estamos hablando de la categoría jurídica penal. En Colombia no es admisible la categoría de cuasi delito. Entonces, podemos estar dentro de la misma área, dentro de la misma norma y dentro de la misma categoría jurídica, pero con una calificación distinta en cuanto a las legislaciones. Un tercer ítem dentro de la calificación, que es el primer punto cuando hablamos del problema de las calificaciones. Las doctrinas para solucionar los conflictos de calificación. Y estas doctrinas son indispensables porque les van a servir de herramientas cuando tengan la oportunidad de determinar cuál será la naturaleza jurídica aplicable, cuál será la legislación prevalente o que predomine en un momento dado y cuál será justamente qué tipo de calificación se le va a otorgar a esa situación de conflicto en un momento dado. Entonces, tomemos la visión de que estas doctrinas serán herramientas, así como los factores de conexión que les van a servir a ustedes para determinar qué tipo de norma conflictual o norma de conflicto se va a aplicar. Miremos eso, las doctrinas como herramientas. Se han formulado las siguientes doctrinas. La primera, calificación por la lex fori.
La segunda, calificación por la lex causa. La tercera, la utilización de la síntesis del derecho comparado. La cuarta, calificación primaria y secundaria. La quinta, calificación de la lex fori, pero con criterio internacional. Miremos la primera doctrina y la cual nos va a servir fundamentalmente para poder redactar o realizar casos de derecho internacional privado basándonos en la lex fori o la lex de foro o la ley del juez competente. La calificación por la lex fori, vamos a hacer un poco de antecedentes históricos para que ustedes también puedan ubicarse. La calificación por la lex fori siempre ha sido considerado por dos grandes exponentes, Bartín y Kant. Ellos manifestaban que la calificación debía ser hecha de acuerdo con la ley del foro, solución que había sido aceptada por la gran mayoría de autores contemporáneos del derecho internacional privado, quienes asumieron o quienes manifestaron los siguientes argumentos. El primero, que la calificación es inseparable de la norma del conflicto, es decir, que la determinación de la naturaleza jurídica más la suma de la categoría jurídica está ligada directamente a la norma de conflicto, puesto que se ha dictado de acuerdo con los conceptos jurídicos del sistema legislativo al que pertenece. Por consiguiente, el derecho internacional privado de la lex fori se desnaturalizaría si fuese calificado por una legislación extranjera. El juez debe, en este caso de la calificación del foro, el juez debe y tiene que interpretar su norma conflicto según las reglas de interpretación de su propio sistema jurídico. En este caso en particular es importante tomar como ejemplo lo que hemos conversado hasta el momento. Chile es un país que tiene un sistema de derecho internacional privado territorialista, local, no extraterritorial. La prevalencia de la ley local o la ley del juez competente prima antes que la aplicación de la ley internacional. No obstante, países como Colombia, México, Perú, Brasil, el mismo Estados Unidos, a pesar de que sea un sistema anglo, prevalecen, tiene una primacía la norma internacional. En este caso, la calificación de la lex fori va muy ligada a ese concepto territorial, porque es la ley del juez competente. Como segundo, la determinación de la ley aplicable es el efecto de una calificación previa. Recuerde que estamos en los argumentos para fundamentar la calificación por la lex fori. La determinación de la ley aplicable es el efecto de una calificación previa. Mal podría entonces efectuarse esta última operación mediante una legislación extranjera o por una lex causae, que aún no se conoce. La legislación chilena, y recuerden que también lo hemos conversado, tiene muchos vacíos en materia de derecho internacional privado, sobre todo en tratándose de los conflictos de calificación. Sin embargo, y esto es una tarea que ustedes deben, por supuesto, analizar, hay dos casos en la jurisprudencia de la Corte Suprema que optó por la lex fori para calificar el concepto de muerte civil. Es una sentencia del 29 de septiembre de 1863 y otro caso de nacionalización en país extranjero, sentencia de 11 de enero de 1937. Ambas, como ustedes se darán cuenta, no son de reciente data, porque sigue primando
la calificación de la lex foro o de la lex del juez competente con nociones territorialistas. Sin embargo, remitiéndonos al Código de Bustamante, el artículo 6º contempla expresamente la aplicación de la lex fori y reza: en todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo precedente, que sería el número 3. Es decir, la calificación de la lex fori reanuda y toma el concepto de territorialidad de la norma como tal. Veamos la otra doctrina, la doctrina de la calificación por la lex causae. Lo mismo, siempre es bueno de cada figura mencionar los exponentes. Eso nos permite hacer una trazabilidad histórica. En este caso, los máximos autores fueron Despanet, Wolf y Quintín Alfonsín. Ellos manifiestan que la lex causae es indivisible y que por tanto deberá regir aquellas materias que caigan bajo su competencia. La lex causae es de las más complejas en aplicar, porque en ella, en su naturaleza, siempre existe una contradicción en determinar la aplicación de una ley extranjera, pero a la vez también siente la necesidad de aplicar la lex fori. Veamos mejor y analicémosla mejor. Si la regla del conflicto del juez ordena la aplicación de una ley extranjera para regular una materia determinada, y esto lo podemos tomar en asuntos de derecho comercial, es a esta ley a quien le corresponde fijar el contenido de esa materia. ¿Por qué razón tendríamos que descategorizar o desfigurar lo que se tiene establecido? Entonces, veamos exactamente cómo funciona la lex causae. Lo veremos en la cápsula siguiente.